mi abuelita se moría y todo el mundo lloraba encima de ella, yo veía que salía rejuvenecida de su cuerpo y veía cosas divinas, entonces desde ahí empecé a hacerme, a compartir bajo de lo que yo sentía en lo que no me hacía sentir viva, ¿sabes? No me sentía yo. Plena. O sea, se veía muy linda, obviamente, las fotos, mi traje linda, la abogada de la corte, obvio, Toda la divino. corteza que uno tiene se ve espectacular. Pero su interior... Total, horrible. Me acuerdo que tenía trabajando en la corte, mi screen de la pantalla era una silla frente al mar. Era éxito y ver si para mí se sentía. Y cuando estuve ahí... ¿Te sentías una mujer exitosa? No, guaca. Me sentía esclava. Me sentía que... Hola, bienvenidos a Altibajos, el podcast, donde hablamos del éxito como realmente es, con subidas que te impulsan y bajadas que te enseñan. Acá no venimos a mostrar perfección, venimos a escuchar historias reales de amigos, expertos y gente real que subieron, cayeron y volvieron a levantarse. Porque el éxito no está solo llegar arriba, sino en lo que descubrimos en cada piso de nuestro camino. Soy Rodrigo Celi y esto es Altibajos, donde cada subida enseña, cada bajada transforma. Hoy tenemos una grandiosa y muy amiga mía en lo personal, Lucía Charri. Quiero que ella misma se presente. Lucía, bienvenida a nuestro podcast. Hola Rodri, muchas gracias por la invitación. Sí, un gusto conectar contigo nuevamente en esta vida y poder acompañarnos en el camino desde nuestra amistad. De verdad que es un regalo de conectar con estas personas tan bellas como tú acá en Miami. Muy bien, muy bien. ¿Y quién soy? Entonces, Lucía Charri, soy una apasionada por los temas holísticos, pero sobre todo por descubrir cada vez más y conocer más el mundo y quiénes somos y a qué vinimos. Entonces, esa es mi vida y mi historia pues va a tratar desde mis 8 años hasta hoy que tengo 38 sobre cómo va ese camino. ¿Quién era la Lu de antes de que tú te entraras en ese mundo holístico? Porque uno ve fotos en tus perfiles para que las sigan en sus redes sociales. Symphony Life. Symphony Life 369. 369 para que la sigan. Uno ve ese antes y ese después de una mujer que antes tenía una vida completamente diferente a la que eres hoy. ¿Sí? Entonces me gustaría que nos hables de ese momento en el que tú te levantaste y dijiste debo cambiar, o la misma vida o tu mismo ser intentó ya darte ese proceso de cambio. Pues mira, como te decía desde los 8 años, ¿por qué? Porque en los 8 años entendí que todo lo que vivíamos no podía ser cierto, porque mientras mi abuelita se moría y todo el mundo lloraba encima de ella, yo veía que salía rejuvenecida de su cuerpo y veía cosas divinas, entonces desde ahí empecé a compartir con ella desde otro estado donde nadie más lo entendía. Tu abuelita. Sí, cuando ella trasciende, cuando ella muere, muerte para el mundo, pero para mí era como su rejuvenecimiento, como su conexión con su luz. Pues resulta que varios meses yo no entendía qué significaba eso, que era la muerte. Hasta que ya cuando le pregunté a mis papás Era una persona muy importante en tu vida, ¿no? Era la persona más importante en ese momento de mi vida, porque imagínate que yo era hija mayor, o sea, fui la hija mayor al año y medio, o sea, al año y medio de vida nació mi hermana, entonces desde el año y medio de vida fui la hija mayor, entonces prácticamente la que me había acompañado en ese tiempo había sido mi abuelita, exacto. Era como tu nana. No, como mi mundo en esta vida. Entonces, cuando ella trasciende para el mundo, ella se queda igual conmigo y seguimos compartiendo, pero como te digo, desde otras cosas, yo no entendía lo que pasaba. Y ya cuando le pregunté a mis papás cuándo yo podía ir a la casa de ella, me dijeron que no, que cuando la había visto, que la habían metido al cajón, ya significaba que nunca más la volví a ver. Y yo, pero pues eso no es cierto, porque ella ha estado conmigo, me estaba acompañando, duerme conmigo, está divina además, está vestida de blanco, está preciosa. Comenzaste a sentir cosas Exacto, diferentes. entonces en ese momento me di cuenta que yo sentía y veía cosas diferentes que el mundo no. Y obviamente me terminaron llevando al psiquiatra y obviamente para el mundo estaba loca y nunca pude decir nada. Y desde ahí, desde mis 8 años... Qué difícil debe ser, hoy todavía existe esa percepción, Lu,
que cuando uno va al psicólogo termina siendo el más loco, ¿no? Y yo siempre he pensado que hoy, en este momento de la vida y de la humanidad, uno debe tener un apoyo, tanto en un psicólogo como en un terapeuta. Sí, total. ¿Entiendes? Eso no se llama estar locos, o como personas como tú que lo ayudan a uno a mejorar su energía, a mejorar su ser, a tener paz, a tener un poco más de visión, más en nuestro ser, de nuestra vida, ¿sí? Como tú. Pero pues no necesariamente porque vaya uno al psicólogo tiene que estar el más loco, ¿no? Así es, ¿no? Y realmente lo que me hizo fue esconder mis skills, esconder mis habilidades, esa situación, y pues darme cuenta de que debía guardar eso para mí. Tal vez era la única, o sí, tal vez estaba loca, en ese momento me lo preguntaba, y diseñar digamos, un disfraz que hiciera match con el mundo. Entonces, obviamente, desde ahí estudié Derecho. O sea, que guardaste eso, ¿no? Guardaste ese sentimiento y yo lo llamo poder, aunque de pronto no se va a llamar así, pero ese manejo que tú le estabas dando a eso que estabas sintiendo, eso lo guardaste. Yo creo que sí, claro. O sea, más que lo guardé, lo dejé solo para mí. Más que poder, son habilidades que todos como seres espirituales que somos por vida, por venir de la fuente de Dios, tenemos. Todos en diferentes niveles, pero todos tenemos. ¿Qué pasó? Entonces, eso lo dejé para mí y me dediqué completamente a estudiar Derecho, a sacar mi trabajo de abogada, a mi hijo. Pero era muy paradójico cuando yo llegaba trabajando en la Corte el fin de semana. ¿En Colombia o aquí en Miami? En Colombia. Trabajaba en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Civil, y me decía el magistrado el lunes, ¿qué sentencia te leíste este fin de semana? Y yo, ¿sentencia? Yo no, es mi tiempo libre. O sea, me leí un libro de reencarnación espectacular. O sea, ya estabas buscando tu propósito. O sea, más que lo eso, tenías, ¿no? Más que eso, yo todo el tiempo, o sea, era mi hobby. Era trabajar con la energía, conectarme con las plantas, conectarme con las estrellas, sentir la energía. Era mi hobby todo el tiempo, en el colegio, en todos lados. Yo me acuerdo que las chicas del colegio me decían, léeme las cartas. Les leía las cartas, y lo que les decía salía, y al otro día, a los 8 días tenía una fila de 2 cuadras casi de todo el mundo en descanso, porque soy muy perceptiva de las energías. Por eso trabajo hoy en día en esto, porque siento la energía, puedo canalizar información. Por eso te digo a veces que soy canal, pero más que canal, lo que hago es sentir tu energía para limpiar tu campo energético, para conectarte con tu ser superior y puedas guiarte desde lo que sientes que te hace bien y no desde lo que dice todo el mundo. ¿Tú te sentías como altibajos? ¿Te sentías abajo o te sentías arriba? Me sentía en la mierda. O sea, en el sótano. Me sentía re mal, me sentía esclava. Me sentía, o sea, tú no te imaginas levantarte en Bogotá para estar trabajando desde las 7 de la mañana, lejos, en el centro de Bogotá, hasta las 10 de la noche, y cada día uno lea muchos papeles y es cada día así. Y en el computador yo me acuerdo mucho que tenía... Tú estabas en el sótano. Sí. En el sótano de tu vida no, sino estabas en ese punto bajo. Estaba en el bajo pero más que en el bajo de lo que yo sentía en lo que no me hacía sentir viva, ¿sabes? No me sentía yo. Plena. O sea, se veía muy linda, obviamente, las fotos, mi traje linda, la abogada de la corte, obvio, toda la divino. corteza que uno tiene se ve espectacular. Pero su interior... Total, horrible. Me acuerdo que tenía trabajando en la corte, mi screen de la pantalla era una silla frente al mar. O sea, el mar en la playa y una sillita. Yo solo quería estar sentada en esa sillita, y cada vez mi forma de poder limpiarme y cuando ya sentía que me iba muriendo, o sea, era correr a una playa donde fuera. Acuérdate que Bogotá queda a 20 horas de la playa, Neiva a 25, o sea, y Neiva no tiene playa, tiene obviamente, el calor más tremendo del mundo, pero no tiene playa. Sí, exacto, soy de Neiva, tenemos una linda temperatura que nos hace añorar la playa, de hecho. Y siempre mi forma de volver a mi equilibrio era estar cerca de la playa, y siempre entonces, después de pagar todas las obligaciones, que
obviamente si eres abogada de la corte, entonces debes vivir también en el lugar lindo que salga con Claro. el cargo, pero además si eso, Que tienes todo un hijo, entonces haga tu juego en lo hijo- superficial, pero todo, en el interior. exacto. Además que tu hijo también estudie en el mejor colegio, además que todos amigos, además que vayas a los mejores restaurantes, además que te vistas con esto, que uses aquí, y obviamente cada 8 días el Yo salón. lo siento como un personaje. Literal, es un ¿Ves? personaje. Es como formar un personaje en el cual uno está encarnando, creando, pero uno no se siente feliz. Total. Sí, en ese momento no estabas 100% plena. Y bueno, ¿y cuál fue el día que tú dijiste, ok, voy a salir a buscar esa Lucía que realmente va a sentir, va a estar en esta vida con propósito? Porque en ese momento tu propósito era vivir. Ujú, vivir lo que para el mundo era éxito y ver si para mí se sentía. Y cuando estuve ahí, ¿Te sentías no una lo mujer sentí. exitosa? No, guácala. Guácala. Me sentía esclava. Me sentía que por más que Pero te hiciera, veías no exitosa. crecía. Sí, claro, de todo el mundo, el otro, ay, la doctora. O sea, La no. doctora Lucía. Sí, la doctora Lucía todavía me escribieron, hola doctora, ¿por qué no volvió? No. Definitivamente eran personajes que uno construye para jugar el rol del mundo, ¿no? La vida y de tener las experiencias que tiene para poder descubrirse y autodescubrirse. ¿En qué momento dejaste ese personaje? Ese personaje, ¿puedes creer que me acompañó hasta Miami? Llegaste aquí a Miami con A ese Miami personaje. trabajaba también como abogada, o sea, Miami fue un regalo de la existencia porque yo no podía vivir sin el mar. O sea, ya dije, Dios, por favor, entiendo que necesito el mar, ayúdame a ubicar en el lugar que quieras del mundo, pero necesito el mar cerca de mí. Y fue cuando todo se dio para que viniera a Miami. Y justo me pude quedar, obviamente. ¿Le renunciaste a ese jefe? Renuncié a todo en Colombia y me vine a probar y sentí el Welcome Home en Miami y todo se dio perfectamente para poder estar aquí. Y al año... Intentaste continuar con ese personaje, ¿no? Claro, al año y medio nuevamente ya estaba otra vez trabajando de abogada. Yo me hice una especialización en seguros, entonces era la abogada especialista en seguros, en reclamos para todos los temas de huracanes y demás. Pero lo muy paradójico en ese momento era que también ya estaba demasiado conectada con mis habilidades, que ya no las estaba apagando, sino que cada vez estaba dándole más vida a mis habilidades de percepción de la energía y demás. Y el mar obviamente me ayudaba muchísimo. Y cuando llegaba a lugares podía sentir de una vez la energía. Y cuando entré a ese edificio de Downtown donde trabajaba como abogada, fue como que era un palacio de Frankenstein. O sea, la energía espantoso, lo que sentía, lo que escuchaba, lo que veía, que otras personas no lo veían, las otras personas lo veían lindo. Se graban películas de Hollywood allí. De hecho, es espectacular porque es uno de los edificios emblemáticos de Miami. Pero la energía era espantosa. O sea que para organizarlo pasaste del sótano, del sótano del elevador, y ahí estabas como en el piso 7 más o menos de los 12 pisos, ¿no? Estabas como en el piso 7, porque seguías estando en el personaje, pero ya estabas sintiendo un poco de ese llamado. Yo creo que iba por ahí en el 5. En el 5, o sea, tú estabas bien abajo. Sí, estaba bien abajo todavía. Pero sintiendo ya tus skills. Sí, exacto, más dándoles vida. Mucho más. Dándoles vida a mis habilidades para poder ver qué había allí, ver qué me estaba diciendo mi cuerpo, mi ser. Entonces empecé a trabajar en limpieza energética de este edificio, a la vez trabajaba obviamente como abogada. Y fue muy cómico porque a los 4 meses, 3, 4 meses, entré y ya sentí, wow, la energía cambió totalmente y ahora era blanca, entonces yo decía, se parecía al palacio de las princesas de Frozen, que está así blanco, precioso. Lo ha renovado. Sí, y ahí sentí, o sea, al mediodía, de hecho se lo dije a algunas personas porque tuve una videollamada en ese momento y yo les dije, mires, la energía de este espacio ya cambió, ya este es un palacio bello, precioso. Y en ese sentí como el mensaje de mi ser, porque es como si me hablaran, dentro de mí me hablaran, me decía, eso que acabas de hacer con el edificio, eso es parte de la misión de tu alma que tienes que hacer para muchas personas más. Y yo decía, no, pero ¿cómo voy a poder hacer para lo que me gusta, lo que quiero? Me dijo así, lo que tú quieres y lo que sueñas solo te lo da la misión de tu alma, no la realidad del mundo.
Esa era la misión de tu alma. Y sabes Lu, que cuando yo te conocí, yo te dije que yo era una persona, como muchos, incrédula en el tema de las energías. Porque soy más de físico, ¿no? Más de lo que se toca, de lo tangible, del dinero, ¿me entiendes? Del éxito tangible. Cuando yo te conocí, entendí un mundo completamente diferente del que yo percibía y como muchos, porque hay muchas personas incrédulas en el tema de la energía y en el tema de que existe un ser y un propósito que está dentro de uno. Por eso también fue creado este podcast. Qué lindo. Porque mucha gente me ha preguntado, que ya llevamos poco tiempo con el podcast, me ha preguntado que cuál es el propósito del podcast y yo le digo, pues no tiene que haber ningún propósito monetario. Tiene que haber un propósito donde la gente lo vea y sienta lo que yo siento con cada uno de los invitados, tengan éxito o no tengan éxito. Y toda persona tiene un mensaje para darle a la humanidad. En este caso, este es el tuyo. Claro, ¿Ves? todos tenemos una semilla única por la cual tenemos que explotar para poder compartir esta sinfonía divina que creamos con nuestra verdad para el universo. Por eso mi empresa se llama Symphony Life. Symphony Life. Pero bueno, en ese momento, estamos hablando de ese momento, cuando yo sentí ese mensaje, yo me acuerdo que yo me dije, bueno, está bien, voy a hacer la transición, la voy a hacer suave, pero sí, lo voy a hacer. Y vino el pushing inmediato. Ese mismo día vino mi jefe a decirme que me iba a contratar mis servicios desde Argentina porque con un día de salario mínimo mío pagaba todo el mes allá para ¿Qué las tal? personas. Entonces, O sea, con tu salario le pagabas 5 personas en Argentina. prácticamente. Ajá. Pero imagínate que, o sea, yo sabía que él simplemente era un personaje de la historia de mi vida porque era como que no era luego, era ya que tenía que hacerlo. Entonces me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a decir algo? ¿Me vas a bajar el precio? ¿O me vas a bajar? Y yo, Entrando a negociar contigo. sí, sí, ¿no? sí, yo no voy a dedicarme a hacer lo que tengo que hacer. Y él, ¿en serio? Muchas gracias, Y chao. yo, sí, sí, literal, gracias, besos, chao, les deseo lo mejor. Pero definitivamente no era lo mío. Y allí cuando salí, claro, o sea, tenía que 30 años prácticamente de trabajar y de, digamos, hacerme experta y maestra de la energía, porque eran todos mis tiempos, Claro, obviamente. en tus tiempos libres tú ayudabas a que esos skills fueran mejorando. Sí, o sea, era mi forma de divertirme en la vida y era mi forma de conectarme conmigo y era mi forma de nutrirme. Entonces lo hacía y lo hacía simplemente por placer. Luego hay algo importante que sería bueno que le dijéramos a las personas y es que muchas veces la vida te pone contra las cuerdas como si tú estuvieras boxeando, ¿no? Y en ese momento él te puso esa persona en el camino para decirte, usted toma esto o se va a mirar a ver de qué va a vivir, literalmente, O sea, ¿cierto? Y eso yo siento que a muchos nos pasa porque nos dejan entre las cuerdas y lo ponen a uno en una labor retadora. O cambias o continúas en lo mismo. Y tú tomaste la decisión de irte a trabajar en tu ser, ir a trabajar y ayudar a las demás personas y no seguir dependiendo de una labor y de ese personaje que no estuvo mal, porque me imagino que durante todo ese tiempo de ese personaje, la Lucía anterior, aprendiste muchísimo. Claro. De ahí me imagino que salió tu hijo, de toda esa vida anterior nacieron muchas cosas bonitas y muchas cosas de aprendizaje, pero llegó un momento donde la vida te puso contra Pero las ¿sabes cuerdas. qué es lo más lindo de ese personaje? Ujú. Que es mi regalo para poder inspirar a las personas Es tu que están cambio, viviendo, tu transformación. que están viviendo desde esa máscara, ¿sabes? Exacto, que sí se puede y que cuando uno tiene un llamado desde el alma debe seguirlos porque ahí es de donde esa misma energía del espíritu renueva nuestras células y renueva nuestra vida. Yo hace 10 años me veía muchísimo mayor de lo que me veo ahora. ¿Por qué? Porque dejé el estrés, dejé las preocupaciones. Aparte, el ser abogado era siempre estar en medio del problema y yo soy una persona pacífica que me encanta la armonía y que me encanta disfrutar y gozar cada espacio. Entonces, armonizar es parte de mi misión y entonces, claro, uno no puede saber qué es blanco si no conoce el negro. Total, es un momento de transformación. Los contrastes son necesarios para poder descubrirnos y para poder tener nuestras verdades. Entonces, lo viví muy conscientemente y cuando ya uno tiene un llamado y lo tiene claro y luego viene el pushing de la vida, como dices tú, estar sobre las cuerdas, en las cuerdas y no tomas la decisión, estás perdiendo la oportunidad por la cual elegiste este cuerpecito, ese papá y esa mamá,
para evolucionar como alma. Entonces yo les recomiendo que por favor retomen su verdad y sean valientes, porque definitivamente uno da el paso y el puente aparece. O sea, Claro. no. El eslogan de Altibajos es: cuando subes, te enseñas, y cuando bajas, te transformas. Precisamente por eso, Siempre. porque cuando uno está realmente abajo es donde necesita una transformación y un motivo para cambiar. Cuando tú vas subiendo, pues, literalmente estás aprendiendo, la vida te está enseñando, pero cuando estás en el punto más bajo es donde tú te transformas. ¿Cómo hacen las personas? Yo ya no, ya sé un poquito, ya he aprendido un poquito, ya no soy tan inexperto en ese tema de energético y en ese tema de holístico. ¿Cómo hacen las personas que ven este video y dicen, bueno, pero ¿cómo siento ese llamado? Démosles unos pequeños tips para que ellos digan qué pueden sentir, qué pueden hacer y cómo pueden mejorar. ¿Qué pueden sentir? Pueden sentir que lo que están viviendo, ¿Encerrados? no se siente. Ujú. Que, o sea, tienen la casa linda, tienen su matrimonio, tienen sus hijos, su trabajo perfecto, pero no se sienten felices, se sienten vacíos, se sienten faltos de esa chispa de la vida. Y eso lo que te está mostrando es que estás desconectada de tu propósito y de la misión que tu alma trae en la vida. Entonces, en las cosas que tú empiezas a sentir placer, que empiezas a sentir amor, que te expande, obviamente que no tiene que ver ni con drogas, ni con alcohol, ni con, obvio, cosas externas, sino que solamente depende de ti. Allí ya son indicios para poder saber a qué viniste y cuál es el mensaje. Estás por un camino que no es equivocado, pero estás en otro camino de tu vida. Más que estés en otro camino de tu vida, estás viviendo una realidad que le falta esa semillita, explotar la semillita única que tú eres. Ok. Porque todos, como hablábamos, somos esa semilla única y todos tenemos un mensaje único por quedar sin importar si es el más exitoso o el que está arreglando los zapatos. Definitivamente lo que importa es esa sabiduría que cada uno desde su propio camino ejerce y llega y expande y comparte, porque todos tenemos un instrumento. Yo le digo a las personas cuando les explico el nombre de mi empresa, Symphony Life, cada uno es un instrumento que necesitamos limpiar. ¿Qué? Limpiar nuestras programaciones, nuestros traumas, nuestros karmas, nuestros egregores, egregores, vampiros, posesiones, o sea, implantes de todo. Limpiar nuestro campo energético para que ese instrumento, tú que sabes de instrumentos, pueda sonar perfectamente y vaya de acuerdo a la armonía de la sinfonía que se crea a nivel del universo. Entonces, por eso mi trabajo tiene que ver con la limpieza energética y conexión de su ser superior con las personas, y también la activación de los espacios desde esa armonía divina, que es nuestra realidad. Nos vamos para Bali. Nos vamos para Bali. Vamos para Bali. Entonces, cuéntanos un poco sobre ese retiro en Bali. Los retiros tuyos son súper famosos aquí en Miami. Entonces, cuéntanos un poco de ese retiro en Bali. Mis retiros, más que famosos, son regalos existenciales en paraísos para ayudarnos a hacer con más determinación esos procesos de transformación. Son lugares preciosos, pero más que lugar precioso, son lugares portal. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros queremos hacer un cambio, ¿cierto? Pero nuestro nivel energético, nuestro subconsciente, está emitiendo todo nuestro campo energético y somos radiosintonizando, atraemos lo que vibramos. Entonces te levantas temprano, vas a hacer gimnasio, tomas juguito verde, no comes carne, no comes alcohol, pero estás aquí, entonces sigues vibrando lo mismo. Cuando vamos a un retiro, que es un portal, haces un ascenso en octava dimensional. Entonces, la manzanita del toroide, que atrae lo mismo, está vibrando acá. Pero cuando vas a un retiro, haces octava. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasas acá y ahora desde aquí empiezas a vibrar. Entonces, ¿qué pasa? Ya te das cuenta que esa pareja que tienes no te sirve, que ese trabajo que tienes no te sirve, que esos amigos ahí lo que hacían era robarte la energía, etcétera. O sea, si usted siente que esa pareja no le sirve, vaya al retiro. Más que eso, si usted siente que no está viviendo en total plenitud su vida, vaya al retiro. Vaya al retiro. Porque, ¿qué es lo que hace?
sacar todo eso que es parte del personaje para poder conectarse con su verdad. Por eso son retiros holísticos y no simplemente un viaje. No nos Sí, vamos un a viaje. Bali. Exacto, nos vamos a un retiro de transformación. Y en Bali vamos a estar anclando el placer y la abundancia, porque diferentes lugares del mundo tienen diferentes tipos de energía. Cuando hacemos los retiros a Shasta, Monte por Shasta. ejemplo, que es un chakra raíz de la tierra, es esa fuerza para recobrar nuestro poder interior, para poder salir a la luz de nuestra verdad. Cuando vamos a hacerle Francia, vamos a trabajar el amor incondicional y la libertad para permitirnos ser y sentir. Pero el de Bali es placer y abundancia y nos vamos a ir del 16 al 25 de mayo. Van a ser 9 días donde vamos a trabajar energéticamente, vamos a hacer sesiones, vamos a trabajar también constelaciones para limpiar todos esos contratos que hayan allí de su árbol genealógico, que no los dejen anclar placer y abundancia. ¿Cuántos días son? 9 días. 9 días. Pero además de eso vamos a tener también la parte, obviamente, de turismo y la parte de confort que nos ofrece esa isla preciosa. Precioso. Exacto, entonces Para más contactos, para más contactos, por favor, escríbeme al 786-786-4076. WhatsApp, mi Instagram personal es Lucía Charry con Y, 3333. Y el de mi empresa es @SymphonyLife_369. muy bien. Últimas preguntas. En todo eso que dijiste, ¿te gusta estar arriba o abajo? Me gusta estar en el centro. En el medio. Muy bien, en el medio. Me gusta estar en el centro porque la ley del péndulo existe. Ok, muy bien, buena respuesta. Y todo si sube, va a bajar y va a bajar, subir. Entonces lo importante es estar en esta neutralidad y poder disfrutar plenamente la vida con todo lo que venga. Un equilibrio, ni arriba ni abajo. Muy bien, entonces muchas gracias, Lu. Te dejo para que te despidas. Gracias por estar aquí con nosotros. Estoy muy agradecido por la energía que le das. Definitivamente haces honor a ese nombre que tienes, que eres Lucía. Luz para muchos. Contáctenla y gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por crear este espacio tan lindo, por hacer que nuevas personas enciendan esa llamita de su verdad. Y gracias, Rodri, por hacer con valentía el llamado de tu alma y de crear este espacio. Gracias, Te felicito y te Muchas bendigo. gracias. Gracias.